En las elecciones municipales de 2003, Pedro Pacheco había perdido su popularidad y aquellos grandes despilfarros y políticas le habían puesto en el punto de mira de la opinión pública. Perdió la mayoría absoluta que le había permitido gobernar durante 24 años. Unos resultados muy igualados se resuelven en una de las noches más rocambolescas de la política municipal española. Arrancaban los 4 años más oscuros de Jerez, la llamada legislatura de los pactos. Se da una paradoja que el PSOE con 9 concejales, Pacheco con 9 concejales y el PP con 8, ¿no? Y yo. Y es una circunstancia nueva, ¿no? A partir de ahí, en un acuerdo que parecía que estaba cerrado o casi cerrado entre PSOE y Pacheco para gobernar, pues la noche antes de madrugar nos enteramos vía móvil que no, que quien va a gobernar es el Partido Popular, ¿no? Pero aquella noche, no se sabe cómo, no sé si alguien contará un día la historia, hay quien dice que Arena tuvo mucho que ver en aquella historia, y a la mañana siguiente pues sale el pacto con la tercera que había quedado en las elecciones. Pero la sorpresa fue grande cuando nos levantamos al día siguiente con el pacto entre el Partido Popular de María José García Pelayo y el Partido Pachequista. Y no sé, fue algo que todo el mundo diciendo, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Nos encontramos hoy ante la triste paradoja de que la lista más votada en las urnas no será la encargada de dirigir el destino de los ciudadanos los próximos 4 años. Es evidente que los jerezanos han votado libremente, pero también lo es que su deseo de cambio ha sido conculcado. Quienes así lo han decidido deberán explicar por qué, especialmente a sus votantes, que también se sentirán defraudados, pero también a todo el pueblo de Jerez. Entonces esa negociación fue larga. En realidad lo que él iba a defender en todo momento era seguir controlando el urbanismo, porque era donde estaba la caja del ayuntamiento, y al final Pacheco viró y le entregó la alcaldía al PP a las 3 de la mañana o así. En este caso con María José García Pelayo de alcaldesa, que durante toda la campaña se había dedicado a renegar de Pedro Pacheco y a decir que con Pacheco ni muerta, que no iba a pactar bajo ningún concepto, y al final parece ser que hay una imposición del partido, especialmente a nivel andaluz, en este caso de Javier Arenas y Antonio Sanz, que fuerzan al final a que se lleve a cabo ese pacto. Pacto legítimo por y para Jerez. Y yo entiendo que en todo caso a quienes tenemos que dar explicaciones es a los ciudadanos. Empieza el periodo más negro de la historia económica del Ayuntamiento de Jerez. Si ya era negro, era un gris oscuro, por decirlo de alguna manera, ahora empieza a ser negro, ¿no? Pero lo cierto es que los pactos no eran pactos, los pactos eran una división absoluta. Vamos, lo que hemos vivido después los ciudadanos es que no había un ayuntamiento, había 2 ayuntamientos, ¿no? No hay pactos buenos o no hay pactos malos dependiendo de quién lo hace. Los pactos son buenos o son malos dependiendo si son buenos o son malos para la ciudad. Y eso en definitiva lo dirán los ciudadanos dentro de 4 años en las urnas. La deuda se triplica y hay que ser muy claro en ese aspecto, se triplica porque hay 2 ayuntamientos funcionando. Y claro, ahí empezaron a hacer tú haces esto, pues yo hago lo otro. Tú que te gastas esto, tú que metes a 40, 50 en urbanismo, pues yo meto 40, 100 meto en otro lado. Era gráfico ver cómo en aquellos momentos, cuando iba a salir una hermandad, lo primero que iban era corriendo el uno y corriendo el otro con los ramos de flores, con los lacitos del partido que pagaba, por cierto, el ayuntamiento. Y en aquellos momentos empieza a crecer la deuda exponencialmente. Antigua Gerencia Municipal de Urbanismo es donde él monta su nueva plataforma municipal, pues con todos los recursos
que necesita, a nivel de comunicación, a nivel de todo, ¿no? Se hace pues un ayuntamiento paralelo. Y él empieza a diseñar un plan urbanístico que es lo contrario a lo que él mismo había pensado en los tiempos de Fustegueras. En la época en la que yo era responsable de la gerencia de urbanismo, el urbanismo de esta ciudad se gestionaba con 90 personas. En la etapa de los pactos, el urbanismo de esta ciudad se gestionaba con 400 personas. Y nosotros gestionamos incluso más recursos que en la época de los pactos. Sí, pues algo pasó. Y después vino el otro plan, que es el vigente ahora mismo, que es una locura. Una locura. De hecho, a nosotros nos contrataron para asesorar ese plan y dimitimos. Dimitimos porque no se nos hacía caso, ¿no? Él se rodea de asesores que son, en realidad, son cercanos a todas las constructoras inmobiliarias que empiezan aquí se empieza a poblar esto de oficinas de cajas de ahorro que no habíamos visto nunca, ni siquiera conocíamos los nombres. Al olor de las cajas, pues venían nuevas inmobiliarias que llenaban el centro. Pues en esos años aquí se asentaron cerca de 30 promotoras y todo el mundo quería construir en Jerez. El resultado de todo aquello se puede ver a día de hoy en la cantidad de esqueletos de hormigón que tenemos. Jerez todavía sigue siendo un museo, un paisaje de lo que fue la burbuja inmobiliaria en España. Lo que llama la atención es que se gastara muchísimo dinero en adornar esa rotonda, cuando no había ninguna demanda ni necesidad en adornar esa rotonda, había otras prioridades. Que además se hizo famoso, construyen más rotondas que Pacheco en Jerez. ¿Que eran necesarias desde el punto de vista para la circulación y así lo estimaban los técnicos? Perfecto, pero quizás no era tan necesario los adornos o el coste de los adornos de esa rotonda, que vienen pues a sumar un poquito más a la deuda que se empieza a acumular. Pues a mí me parece que las mejores rotondas que tenemos en esta ciudad son las que tienen solo vegetación. Así lo valoro. Así lo valoro, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado todo, ¿no? Luego se hizo una figura de Michelin, se hizo el caballo de Troya, que tampoco parece un caballo. Pero ya el sumum fue cuando se creó la Ronda Este, o Paseo del Colesterol, como se le llamaba en aquella época, que las adornaron como eran las rotondas de Barrio Sésamo, que se le puso 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos en la ciudad Minotauro, caballos de colores, otro tipo de rotondas, que supuso un coste de 4 millones de euros. Y 4 millones de euros, con 4 millones de euros se hacen muchas cosas en esta ciudad. Es que estamos hablando de políticas de derroche y políticas de cara a la galería, en la que al final pues iba el político de turno a hacerse una foto y a cortar una cinta, ¿no? El monumento del Minotauro costó 684.000 euros. El conjunto escultórico que representa a las hermandades costó más de 500.000 euros. Los números de la Avenida del Colesterol costaron 258.000 euros. El toro oxidado que está junto a la fábrica de botellas, pues costó 237.000 euros. ¿Cuánto cuesta? La respuesta sería, ya habrá quien pague. Todavía lo estamos pagando. Todavía no, nos queda que pagar. Se procede al resultado del escrutinio. Doña María del Pilar Sánchez Muñoz, 10 votos. Doña María José García Pelayo, 16 y un voto en blanco. Queda proclamada la alcaldesa. Doña María José García Pelayo. Ella llega a un ayuntamiento que está absolutamente controlado por la gente de Pacheco. Vamos, por supuesto, como todo alcalde que llega, tiene una cohorte de gente detrás del que hay de lo mío, ¿no? Y el ayuntamiento de Jerez llegaba a tener 2.000 y algo de trabajadores. La Pelayo en su época se calculó que podía haber contratado en 2 años 300 y pico de trabajadores. ¿Que metió gente? Evidentemente que las metió. Vamos, y además me consta porque conozco a algunos que los metió. El enchufismo no acaba cuando sale Pedro Pacheco de la alcaldía, todo lo contrario, yo diría que se agrava.
La primera parte de esos pactos de 2003 a 2007, en la que gobierna el PP en coalición con Pacheco, se habla de que pudieron entrar más de 300 personas en el ayuntamiento. Y todo eso trae como consecuencia un aumento de contrataciones en organismos autónomos y empresas municipales. El importante gasto de personal que padecemos viene motivado fundamentalmente por el incremento que hubo en la legislatura de los pactos en respecto a la plantilla municipal. Según se va aproximando la fecha, se está viendo que Pelayo no piensa entregar la alcaldía. Pero vamos, ni de coña. Entonces, movimiento de Pacheco. Dice, pues ahora te vas a enterar. Y simplemente vira hacia el otro lado. Pues Pelayo decide que no, que ella siga siendo alcaldesa. Y entró Pilar Sánchez en el PSOE. Eso también nos sorprendió porque era que el Partido Socialista estaba pactando con el capo de la ciudad, ¿no? Ahí se ve que el capo se supo manejar bien con el PP primero y después con el PSOE. Estaba rodeada la plaza del Cabildo de cientos y cientos de personas que lo que acudían allí no era a celebrar que Pilar Sánchez iba a ser alcaldesa, iban a pedir trabajo. Cuando también Pilar Sánchez entra de alcaldesa en coalición, se producen también contrataciones sin control, tanto en empresas municipales como a nivel incluso hasta de asesoramiento personal. O sea, Pilar pudo tener hasta más de 20 asesores, ¿no? El caso es que las relaciones cada vez se tensan más y bueno, sigue esos dos ayuntamientos paralelos. Pacheco no cambia en realidad su manera de estar en esta etapa en el ayuntamiento, y enfrente tiene a Pilar Sánchez, que tampoco es que haga mucho mejor las cosas. Pelayo metió a toda la gente de su confianza, un ayuntamiento. Pacheco mantenía el control, pero como un fortín, en la gerencia de urbanismo, con su gente, 2 ayuntamientos, y luego cuando dio el vuelco y le entregó, por soberbia y por traición de Pelayo, la alcaldía a Pilar Sánchez creó su propio ayuntamiento. Como no había forma de despedir a los que ya había metido el PP, ni a los que había metido Pacheco, ni evidentemente a los que había metido Pilar Sánchez, había 3 ayuntamientos que no se hablaban entre sí.